¿Le ha gustado las enseñanzas? Sí, no se ha espantado. La lección número 6 de hoy se llama las características de las ofrendas bíblicas. Características de la ofrenda bíblica. El tema de las ofrendas es parte de toda la vivencia cristiana como familia de Dios, pero es algo que se ha distorsionado mucho y se ha empleado para otras cosas menos para lo que el Señor ha especificado en su palabra. Por eso es muy necesario e interesante que aprendamos qué es lo que la Biblia nos enseña en relación a este momento tan especial en la vida de la iglesia, que es traer las ofrendas a la casa del Señor. Vaya conmigo allí al libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que es un versículo que yo creo que usted la ha escuchado también y la ha leído. Segunda de Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, con tristeza y con angustia. ¿Cómo dice? No con tristeza ni con necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Filipenses 4:19, también vamos a leer ese versículo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué cosas suplirá el Señor? Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas. Hablando espiritualmente, hablando materialmente, hablando físicamente, moralmente, emocionalmente. Dios puede suplir toda necesidad humana para aquel que puede creer. Vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos enseñe en esta tarde. Padre, gracias te damos por este momento que también podemos apartar para aprender, para escuchar tu palabra. Hemos venido con devoción, Señor, y con esa disposición de escuchar lo que tú nos quieres enseñar en relación a las características que debe tener nuestra ofrenda cuando la traemos a ti, Señor. Y muchas gracias por cada hermano que esta tarde ha acudido a escuchar lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Según Filipenses 4:19 que acabamos de leer, no hay razón para temerle al mañana, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y esta confianza debería motivarnos positivamente para nuestra manera de dar. Aunque debemos planear sabiamente y ahorrar con prudencia para el futuro, también debemos recordar que no estamos solos en este asunto de garantizar el futuro. Pablo, en este caso, en 2 de Corintios 8, donde vamos a centrar nuestro estudio, Pablo le presentó a la iglesia de Corinto un grupo de creyentes que vivían en esa entera confianza del que dice Filipenses 4:19. Era la iglesia de Macedonia, que su ejemplo nos provee a nosotros muchos aspectos y muchos principios centrados en Dios para la ofrenda según como Dios lo quiere. Si quieres ir mientras ahí en 2 de Corintios capítulo 8, y vamos a aprender que los macedonios caracterizaron la ofrenda porque comprendieron las promesas de Dios y así tenían tanta confianza ellos y tanta seguridad en esa esperanza del futuro
que voluntariamente ellos daban para satisfacer las necesidades actuales de otras personas, de otros hermanos, y en ese caso para la iglesia de Jerusalén, que estaba empobrecida, como ya estudiamos en la clase pasada. Las iglesias ejemplares de Macedonia se ubicaban en las ciudades de Filipos, en las ciudades de Berea y en la ciudad de Tesalónica, en la parte norte de Grecia. Y geográficamente se encontraban cerca de la iglesia de Corinto, pero vivían circunstancias muy diferentes estas de Macedonia con las de Corinto. Macedonia, una provincia romana durante los primeros 2 siglos, tenía su economía realmente saqueada por los romanos. Eso, junto con una serie de guerras que habían tenido, había llevado a la región a una pobreza extrema. Esta es la condición de la iglesia de Macedonia, de las iglesias de Macedonia, las que a nosotros hoy nos dan características realmente sorprendentes, de manera como ellos respondieron a esa necesidad que tenían los hermanos de Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo les presenta el proyecto de una ayuda económica para ellos. Además de estar Macedonia ubicada en una pobreza tan grande, las iglesias de Macedonia también estaban sufriendo mucha persecución, y a pesar de la pobreza, estaban ellos dispuestos a dar cuanto tenían a fin de ayudar a otras iglesias empobrecidas, como la de Jerusalén en este caso. Pablo alaba la generosidad de los macedonios mientras continúa instruyendo a la iglesia de Corinto y a nosotros hoy con respecto a las virtudes de la ofrenda. Las características de las ofrendas, en este caso bíblicas, que se mencionan en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 8, nos proporciona un grupo de normas sobre cómo debemos dar los creyentes el día de hoy. Y quiero mencionarte solamente unas 6 o 7 de estas características, que son que la ofrenda debe ser motivada por Dios. Estas características que vamos a analizar hoy son las que presentó las iglesias de Macedonia. La dádiva entonces o la ofrenda debe estar en primer lugar motivada por Dios. Segundo, las ofrendas deben ser en circunstancias difíciles. Ya lo vamos a mirar en el caso de las iglesias de Macedonia, ¿por qué en estas circunstancias ellos habían estado ofrendando? Y también la ofrenda debe hacerse con gozo. La ofrenda debe, número 4, la ofrenda debe hacerse con generosidad. Número 5, la ofrenda debe hacerse con un sacrificio proporcional. Número 6, la ofrenda debe ser voluntaria. Número 7, la ofrenda debe hacerse con adoración y sumisión. Y número 8, la ofrenda debe hacerse con amor. Vamos empezando uno por uno para tratar de ir entendiendo qué son estas características y por qué estas características hoy deben encontrarse en nosotros cuando traemos la ofrenda al Señor. En primer lugar, en 2 de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuche bien, asimismo, hermanos, os hacemos saber, escuche esto, la gracia de Dios que se le dio a las iglesias de Macedonia. Esta es la primera característica de la ofrenda bíblica, que sea motivada por la gracia de Dios. El motivo primordial de los macedonios para su generosidad
no era una bondad humana, ni ningún otro deseo humano de hacer buenas obras. Algo extraordinario, diferente a lo que alguien encuentra en el corazón del hombre, indujo la dádiva generosa de los macedonios. Escuchen esto, la nobleza del corazón del hombre caído, que existe debido a la imagen de Dios plasmado en él, le permite hacer algunas cosas que son humanamente buenas. Pero incluso la mejor de esas obras no puede ni alcanzar las proporciones de la bondad y justicia que resultan cuando los actos están motivados por la gracia de Dios. Esto es tan cierto con respecto a la ofrenda como lo es en cualquier otra actividad. ¿Tú has escuchado de programas por televisión donde se recaudan miles de dinero, de fondos? Por ejemplo, está por llegar el que se hace cada año aquí en México, el Teletón, donde se pone una cifra pues que anima a todo mundo a ofrendar o a dar, como aquellas que se promueven por la cadena de televisión, aquella que se llamaban, no la cadena, sino el programa, maratónicas, donde 24 horas llame por teléfono, haciendo su promesa de fe, dando la cantidad y juntan un montón de dinero. Bueno, hay en el corazón del hombre caído por esa imagen que Dios puso en él, algo que lo motiva a ser generoso. Pero esta ofrenda que es dado conforme a la gracia de Dios no es nada parecido a esas que se juntan, no esos programas en que se juntan miles de millones de pesos. Porque de los cientos de promesas hechas por teléfono, por correo electrónico, por otro medio, una persona acaudalada ocasionalmente promete varios miles de pesos para causa en particular. Aunque se puede permitir este tipo de gastos, por lo general no llega a ser una ofrenda sacrificial, como lo vamos a mirar ahora en el caso de las iglesias de Macedonia. En ocasiones se oye de hombres y mujeres que se sacrificaron por una causa noble, por lo general por alguien, algún familiar por quien sentían un profundo amor, pero esa es la excepción de la dádiva humana. Por lo general no llega al nivel de sacrificio que altera la vida de un hombre. La gracia de Dios es el estímulo primordial para la ofrenda bíblica. Un anhelo de corazón y un deseo ferviente por dar generosa y sacrificialmente sale solamente de un corazón que ha sido transformado. Esa es la ofrenda sacrificial. Y junto con esa transformación aparecen varios rasgos junto con una persona regenerada, como el deseo de buscar a Dios antes que nada, afectos que están fijados en el cielo y no en la tierra, características como un amor que está centrado en Dios y no en el mundo, una disposición que ansía justicia y piedad, un deseo de obedecer la palabra de Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Estas son características de una persona regenerada, de una persona transformada. Y esta persona transformada con estas características, sencillamente no le cuesta trabajo desprenderse de manera sacrificial. Por estas mismas características que muestran su transformación, que muestran su regeneración,
Entonces la ofrenda es sencillamente otro efecto de la gracia transformadora y aparece a través del proceso de la santificación. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo no está refiriéndose a que usted debe producir buenas obras para ser salvo. Las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación. Más bien está aquí diciendo que tú debes estar produciendo obras como resultado de esa transformación. Siempre que usted ve a alguien mostrando el mismo tipo de generosidad sacrificial que tuvieron los macedonios, sabes que es la gracia de Dios obrando en el corazón de esa persona. Ellos están dando de una manera bíblica muy diferente a la manera en que dan los ricos, no salvos, o los creyentes egoístas, porque han recibido la gracia transformadora de Dios. Entonces la primera característica de una dádiva u ofrenda bíblica es que debe ser dada o motivada por Dios, dada por la gracia de Dios principalmente. Y aquel que es motivado por la gracia de Dios no está haciéndolo para buscar reconocimiento, no está buscando o haciendo aquello para calmar su conciencia, lo está haciendo porque realmente Dios está motivando a hacerlo de manera sacrificial, porque ama a Dios y porque ha sido transformado y regenerado por la gracia de Dios. Segunda característica es que la ofrenda debe hacerse hasta en circunstancias difíciles. La verdadera ofrenda superará las circunstancias más difíciles que pueda tener un hermano, un creyente. Tales circunstancias no tenían efecto negativo en la vida de la ofrenda o en la ofrenda de los macedonios. Volvemos ahí a 2 de Corintios capítulo 8, en el versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Recuerdan, estamos estudiando la vida de las iglesias de Macedonia y cómo ellos respondieron a la necesidad que el apóstol Pablo les presentó de los hermanos en Jerusalén que estaban en gran pobreza. Estos hermanos de Macedonia, como dijimos, era una región empobrecida, era una región que había sido saqueada y que habían tenido guerras y que también habían tenido persecuciones, entonces no era una iglesia rica. Pero por eso dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los creyentes de Macedonia se podían haber disculpado fácilmente para cualquier ofrenda. Ellos pudieron haber dicho, bueno, en estos momentos no podemos dar porque atravesamos circunstancias extremadamente difíciles y no sabemos qué es lo que nos depara el mañana. Pudieron haber dicho eso, o también pudieron haber dicho, más nos vale resguardarnos y prepararnos para tener algo para después, porque no sabemos qué momentos más difíciles vendrán después de esto. O también pudieron haber dicho, no creemos que nos podamos involucrar en ofrenda alguna en estos momentos, porque hemos tenido que hacer frente a mucha hostilidad de parte de los judíos desde que nos identificamos con Cristo Jesús. Y pudieron haber dicho otros argumentos, pero las iglesias de Macedonia no tomaron en cuenta eso, y a pesar de la situación difícil por el que estaban pasando, ellos respondieron, como dice aquí, que en la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas
de su generosidad. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 5, registra que los macedonios realmente se encontraban en situaciones difíciles. Estaban en aflicción, estaban en persecución, estaban en tribulación en aquella región las iglesias por causa de la fe. Y aún frente a aquellas dificultades implacables y abrumadoras que estaban sufriendo, los macedonios no mostraron esa mentalidad de pobre de mí, ni pusieron excusas tampoco para no participar de esta ofrenda. En cambio, dieron, aunque estaban soportando sufrimiento y privaciones intensas y prolongadas. Así es como reaccionan los cristianos devotos. Por la gracia de Dios, siempre podemos hallar una manera para dar, porque incluso las peores circunstancias nunca deben estorbarnos ni entorpecer nuestra devoción de dar. Nuestra devoción por Cristo no debe menguar y no debe ser estorbado por circunstancias difíciles, ni nuestro deseo de obedecer sus mandamientos cuando se trata de las ofrendas. La segunda característica entonces de la iglesia de Macedonia es que ellos ofrendaron aún en circunstancias difíciles. ¿Has pasado alguna circunstancia difícil en tu economía? Y lo primero que pensaste fue asegurar la comida para mañana. Pero tú dijiste, no, yo tengo un compromiso con Dios y voy a cumplir con Él primero. Yo creo que Él puede suplirme todo cuanto yo necesite conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la actitud correcta de un verdadero creyente que ha sido regenerado, que ha sido transformado. Número 3, entonces, la ofrenda también debe hacerse con gozo. ¿La ofrenda qué? Debe hacerse con gozo. La ofrenda no es justa a menos que vaya acompañada de un gozo sincero y de corazón. De otra manera, entonces estarás ofrendando con pesar, como una carga, como algo que no te agrada, que no te gusta, pero la ofrenda debe hacerse con gozo. Y esto sucede porque el gozo superará cualquier motivación que nos haga dar sencillamente por deber, por presión, por miedo al castigo si no damos, o sencillamente por el bien de alguna recompensa. El amor de Dios va a permitirnos ir más allá de estas cosas y darlo con generosidad y con gozo y con alegría también. Todos nosotros en algún momento hemos estado motivados a dar de una de estas maneras: presión, deber, miedo al castigo si no doy, o sencillamente por el bien de buscar alguna recompensa. Pero podemos nosotros seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia, quienes no se fijaron en esos factores mundanos y dieron de la abundancia de su gozo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Alguna vez nosotros hemos estado en una situación como estas? En profunda pobreza, en gran tribulación, en profunda necesidad. Yo creo que no. Me atrevo a decir que no, pero a lo mejor hay muy raras excepciones. Pero aún en esas circunstancias, el creyente verdadero que ama a Dios ofrenda con gozo. Hace un momento, cuando pasaron los botes, ¿usted ofrendó con alegría? Le dio gracias a Dios por darle la oportunidad de participar conforme Dios le prosperó, conforme Dios le bendijo, porque usted desde su casa determinó y dijo: esto es lo que voy a dar al Señor esta tarde cuando vaya a la iglesia. Como aprendíamos la semana pasada, el apóstol Pablo dice a los hermanos de Corinto: cada uno de vosotros, cada primer día de la semana,
aparte un poco conforme haya sido prosperado y guárdelo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos así, pero además lo hacemos con gozo, esto es agradable al Señor. Entonces la ofrenda debe hacerse con gozo, con alegría, ¿sí? Las iglesias de Macedonia no solo estaban contentas de ser dadores, voluntarios, sentían abundancia de gozo darle al Señor. Y se estaban ciñendo la amonestación de Pablo. Vaya por ahí en capítulo 9, versículo 7 que leímos al principio. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Los hermanos de Macedonia no solamente tenían voluntad para dar su ofrenda, sino también con gozo lo hicieron. Su devoción al reino de Dios, su devoción a su iglesia local y a hermanos creyentes que nunca habían visto, era un motivo de su amor para dar esa ofrenda que con mucha alegría traían para ayudar a estos hermanos. Entonces su gozo sobrepasó el pesar y la lucha de las circunstancias difíciles, cuando por el bien de otros se sintieron felices, despojarse de lo poco que tenían, aún en medio de su profunda pobreza y tribulación que estaban pasando. Los hermanos de Macedonia adoptaron la actitud hacia la dádiva que Dios quiere que nosotros adoptemos. Un gozo inquebrantable que recuerda la bendición de hacer tesoros en el cielo, de dar más que recibir y de saber que lo que le damos a Dios, Él nos lo devuelve en mayor medida. Y esto es lo que no debemos olvidar. De otra manera, cualquier cosa nos puede estorbar para dar una ofrenda voluntaria y darlo también con alegría. Número 4, la cuarta característica de la ofrenda bíblica es que la ofrenda hay que hacerlo con generosidad. ¿Hay que darlo con qué? Generosidad. Según el ejemplo de los hermanos creyentes de Macedonia, es la generosidad sin límite. Humanamente hablando, los macedonios se enfrentaron a dificultades infranqueables que los debían de haber desalentado de tan solamente pensar en dar. Aún así, Pablo dice que sus dádivas abundaron en riquezas de su generosidad. Esto demuestra dos aspectos muy importantes de la generosidad de los macedonios. Primero, quiere decir que no estaban basados, esa ofrenda no estaba basado en el dinero ni en las posesiones que ellos tenían. Como ya hemos visto, las iglesias de Macedonia no eran ricas, eran pobres materialmente, pero sus corazones eran ricos en una actitud de liberalidad para dar. Segunda cosa que nos enseña esto es que la generosidad provenía de una actitud de determinación. ¿Una actitud de qué? De determinación. Qué importante es cuando tú determinas algo, determinas hacer algo, determinas concluir algo, determinas ir a un lado, determinas lograr algo. Si tú nunca determinas, nunca realizas aquello. Hasta en el asunto de dar, de ofrendar, nosotros debemos determinar. Y los hermanos de Macedonia en eso abundaban, en la determinación de dar. La palabra griega equivalente a generosidad significa literalmente lo contrario de la duplicidad o de doble ánimo. O sea, como aquel que está vacilando. Doy, sin doy, no doy, me alcanza, no me alcanza, y están titubeantes. La palabra generosidad aquí significa literalmente lo contrario a la duplicidad o doble ánimo. En las escrituras se traduce como sinceridad,
pero con más precisión el término da la idea de ser determinado. Es la actitud que triunfa sobre la duplicidad o doble ánimo. Si tú tienes doble ánimo con respecto a la ofrendar, entonces estás demasiado preocupado por tus propias necesidades. Y esto es lo que te hace estar titubeando entre sí o no dar. Lo que menos se puede decir es que estás vacilando entre la preocupación por sí mismo y por las necesidades de otros. Pudieras dar una pequeña parte, pero también te quedarás con algo en caso de que lo necesites. Esa no fue la actitud de los creyentes de Macedonia. Eran ricos al punto de sobreabundar en determinación. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros mostremos cuando damos. Esto nos va a ayudar a dejar de centrarnos en nosotros mismos y nos hará preocuparnos más por los demás, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Puede ser que no seamos ricos en cuanto al dinero o posesiones, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser ricos en cuanto a determinación, desinterés, devoción humilde a Dios y a las necesidades de otros hermanos. Siempre que tengamos un corazón generoso como el de los macedonios, vamos a responder con generosidad piadosa siempre que haya una oportunidad para dar. Esta es la cuarta característica, y es que la ofrenda debe hacerse con generosidad. Número 5. La ofrenda también debe ser un sacrificio proporcional. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Un sacrificio proporcional. Regresando a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3, dice el apóstol: pues doy testimonio de que con agrado han dado, dice, conforme a sus fuerzas. Aquí está la proporción. Han dado con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aquí está lo sacrificial. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La capacidad individual de los macedonios fue el punto de partida para la cantidad que dieron. Y ese debería ser también nuestro punto de partida. Escuche lo que dice el versículo 12 de 2 de Corintios 8. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no espera que nosotros demos lo que no tenemos. Todo cuanto Él pide es que demos en proporción, según nuestra capacidad. ¿Según qué? Y en otro versículo dice, conforme hayan sido prosperados. Conforme hayamos sido prosperados. Esto excluye entonces cualquier concepto que digamos de que nuestra ofrenda debe partir de un porcentaje fijo o una cantidad uniforme. Por eso resulta entonces razonable concluir de que los cristianos de Macedonia dieron diferentes cantidades cada uno, porque cada uno de ellos tenía situación económica distinta, diferentes, así como sucede con nosotros también, ¿sí? Como los macedonios daban según su capacidad, también se aseguraron de hacerlo de un modo proporcional. O sea, no vas a estar pidiendo prestado para traer tus diezmos, ¿verdad? Porque ese día no tuviste salario, pues ¿cómo vas a traer tu diezmo? Ahora, déjeme decirle, si nosotros nos vamos a basar en los diezmos del Antiguo Testamento,
tendremos que traer 3 diezmos como lo hacían ellos. Lo que entendemos entonces que sería un 30%, y entonces sí nos quedamos pobres. Ni siquiera el 10% nos dice que debemos traer, que debería ser el mínimo. De ahí todo, de ahí para arriba, 30, 40 hasta 50%, conforme Dios te haya prosperado, conforme Dios te haya dado la capacidad, de acuerdo a lo que tú has recibido, pero con gozo, con alegría, motivado por la gracia de Dios, y esto es lo que hace abundar la ofrenda, ¿sí? Para que no tengamos esa mentalidad legalista, más bien vamos a ser generosos, confiando en que Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dada la situación de pobreza que atravesaban los hermanos de Macedonia y otras dificultades que los confrontaron, su ofrenda fue mucho más allá de lo que cualquier otro pudiera esperar. Pero esos creyentes extraordinarios de Macedonia se empobrecieron ellos mismos con alegría, aún más por su fe inquebrantable en que Dios podría suplir todas sus necesidades, como leímos en Filipenses 4:19. Con su ofrenda, los hermanos de Macedonia confiaron alegremente en Dios para todo, de manera que pudieran ellos hacerlo con alegría, para ayudar a satisfacer las necesidades de otros creyentes, y en este caso los hermanos pobres de Jerusalén. La iglesia de Macedonia son un ejemplo inigualable de personas que tomaron a pecho las promesas de Jesús en Mateo 6:25 al 34, donde dice que si Él viste a los lirios del campo y alimenta a las aves de los cielos, Él va a cuidar de nosotros. Por eso entonces la iglesia, los creyentes regenerados, deben de dar su ofrenda en sacrificio proporcional conforme hayan prosperado. Amén. Característica número 6, la ofrenda debe ser voluntaria. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Voluntaria, con gusto, con gozo, con amor, por la gracia de Dios, y generoso. Sacrificio proporcional. Qué bendición tan grande nos ha dado el Señor. Qué oportunidad que no lo tienen los de allá afuera, ¿verdad? Que a veces no lo vemos así, a veces lo vemos de otra manera y somos estorbados para hacer bendición a otros. La ofrenda debe ser voluntaria. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Con agrado. ¿Qué entiendes por la palabra con agrado han dado? Con gusto. No sintieron presión por hacerlo. Nadie los obligó. Nadie los manipuló. Nadie los forzó. Ellos decidieron, determinaron hacerlo de esa manera. Nadie los intimidó. Nadie los sobornó tampoco para que entraran en el proyecto de ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Fueron espontáneos y se motivaron ellos mismos, se empobrecieron ellos mismos con tal de ayudar a hermanos en necesidad. Amén. Muy bien. Junto con la naturaleza voluntaria de la ofrenda de los macedonios está la realidad alentadora de que ellos veían todo el ministerio de la ofrenda o dádiva como un gran privilegio. Y esto es lo que a muchos de nosotros nos hace falta aprender. Ofrendar es un gran privilegio. Amén.
¿Qué es la ofrenda? Un gran privilegio. ¿Por qué? Porque lo damos para el Señor, en respuesta a entender todo lo que Él es para nosotros, todo lo que Él ha hecho para nosotros, siendo de que nadie nos obliga, nadie nos manipula ni nos presiona, ni nadie nos intimida o soborna para dar, lo hacemos totalmente como un privilegio que tenemos de parte de Dios. Versículo 4, segunda de Corintios 8 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se alcanzan a ver la actitud real del corazón de los macedonios? Yo creo que el apóstol Pablo, entendiendo la condición de esas iglesias, les podría haber dicho: pues ustedes están exentos de esto porque están en profunda pobreza, están en persecución, están en tribulación, están en escasez, están en necesidad. ¿Qué van a poder dar? Pero no, dice la Biblia que ellos pidieron con muchos ruegos: Pablo, déjanos participar de esta ofrenda, nosotros también podemos. ¿Cuándo nosotros rogamos que nos den la oportunidad de ofrendar? Si se le olvida juntar la ofrenda al hermano, ¿qué mejor? Nos vamos porque tenemos un poquito más. Ese es el corazón del hombre no regenerado, no transformado, que no ama a Dios. Pero los creyentes verdaderos no son así. Ellos dan sacrificialmente, generosamente, lo hacen voluntariamente. El vocabulario griego en este versículo revela cuán grandemente estaban convencidos los creyentes de Macedonia de que la ofrenda cristiana era un privilegio tal de que no querían ser privados de esa bendición. Primero estaban pidiendo. La palabra pidiendo, una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para denotar una súplica muy ferviente. Segundo, estaban pidiendo el privilegio de dar con muchos ruegos, dice, lo que significa que estaban pidiendo con mucho dinamismo, con mucha exhortación, con mucho deseo. Y tercero, le suplicaban a Pablo el privilegio de participar de este servicio para los santos. Este es realmente algo inusual, no común, aunque debería ser común y usual en la iglesia. La frase privilegio de participar contiene dos palabras griegas conocidas como favor o gracia y participación o koinonía, que quiere decir fraternidad o sociedad para apoyar a otros creyentes. Sin lugar a duda, los macedonios veían su ofrenda o dádiva como un gran privilegio y no como una obligación mundana. Aquí cabría una pregunta: ¿con qué frecuencia nosotros también lo vemos así? La ofrenda como un gran privilegio. Los macedonios lo veían como un privilegio porque ellos no conocían otra forma para que un creyente se acercara al ministerio de la dádiva, porque eran cristianos devotos y para ellos eso significaba dar como un privilegio. Nuestra actitud va a estar en sintonía con la de los macedonios si constantemente estamos buscando la oportunidad para dar. Si estamos ansiosos por dar y si vemos la dádiva como un privilegio, vamos a poderlo hacer con toda libertad y con todo gozo. Y ese es el tipo de actitud que forma parte integral de la ofrenda bíblica. La séptima característica
dice que la ofrenda es adoración, o debe ser con adoración y con sumisión. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Con adoración y sumisión. Este ejemplo de ofrenda o dádiva bíblica sobrepasa bastante a los actos normales de donación o contribución que ocasionalmente se dan. Cuando seguimos el ejemplo de los macedonios, realmente estamos ascendiendo a nivel de adoración espiritual. Una actitud como esta de dedicación total resulta poco común. Hasta el apóstol Pablo le causó gran sorpresa la respuesta de los macedonios. Allí en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 5 dice, y no como lo esperábamos. ¿Ya vio? Pablo está sorprendido de la respuesta de los macedonios. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y aquí está el detalle sumamente importante. Si nosotros primeramente nos damos al Señor, darle lo demás no cuesta trabajo. Si primeramente entendemos que todas las cosas le pertenecen a Dios, cualquier cosa que tengamos sabemos que no es nuestro, sino que es de Dios. Y por eso no nos va a costar desprendernos, porque nos hemos dado primeramente a Dios, como los hermanos de Macedonia. El apóstol sencillamente esperaba una ofrenda monetaria, pero la iglesia de Macedonia se ofrendaron ellos mismos a Dios en un acto de dedicación total. Esto demostró que su primera prioridad de los macedonios era lograr que todo cuanto ellos poseían estuviera completamente disponible para los hermanos, para los necesitados. Una actitud así, apoyada por el ejercicio real de la ofrenda, es realmente un acto supremo de adoración. Ellos se ofrecieron a sí mismos primero a Dios. Obedece al excelente patrón dado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros alabamos a Dios y honramos su nombre, lo estamos adorando. Pero el Señor se complace aún más cuando tú y yo le adoramos, ofrendándonos nosotros mismos sin reserva a Él. Cuando le decimos, Señor, levantando nuestras manos en completa rendición y entrega, Señor, aquí estoy, yo soy tuyo, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Estamos haciendo una entrega, una rendición total, exactamente como el apóstol Pablo lo menciona en los versículos que acabamos de leer. Y este es el comienzo de la adoración genuina, la adoración que alaba, que agrada al Señor. Cuando le has cedido desinteresadamente a Dios todo cuanto has tenido, todo lo que tú eres, de esta manera has comenzado el proceso de toda una vida de conducir tu servicio espiritual de adoración a Dios. Entonces, la ofrenda, la dádiva,
es solamente el siguiente paso. Y eso incluirá totalmente estar libre del mundo materialista que esclaviza la mente de los hombres y que les impide dar como deben dar. Todo esto sucede solo cuando le permites al Espíritu Santo renovar tu mente y cuando te vuelves obediente a Dios en cada área de tu vida, incluyendo las ofrendas. Los creyentes, los hermanos de Macedonia, eran un ejemplo de aquellos cuya ofrenda era la adoración. Sabían ellos que eran piedras vivas, como dice Primera de Pedro 2:5, edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es como Dios espera que suceda contigo y conmigo. Sencillamente somos administradores que le devolvemos generosamente a Dios de manera sacrificial lo que Él nos ha dado en forma de ofrenda. Si la ofrenda o dádiva bíblica es adoración, también será un acto de verdadera sumisión a nuestros líderes espirituales. La devoción de los macedonios a Dios los llevó a someterse fácil y gustosamente al liderazgo de sus pastores, ya fuese Pablo, ya fuese Timoteo o fuese Tito también. Ellos se dieron cuenta de que estos hombres eran pastores de Jesucristo que aceptaron, que ocuparon su lugar en la orientación, dirección y liderazgo de la iglesia en todos los asuntos, incluyendo también las ofrendas, y respondieron de esa manera piadosa también, sometiéndose al liderazgo de ellos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 y Hebreos 13, 17, que usted puede leer después. Una respuesta sumisa al dar es un ejemplo estimulante, primero para la iglesia de Corinto y ahora también para nosotros. Segunda de Corintios 8:6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El ejemplo de los macedonios instó a Pablo por medio de Tito a animar a los hermanos de Corinto a cumplir su promesa de ya hacía un año. Recuerden que este proyecto se llevó a cabo en un año, de ayudar a la colecta especial. Y debe a nosotros instarnos y animarnos también a la obediencia sumisa y diligente a nuestros pastores al guiarlos a una mayor fidelidad y a la obra de gracia dada por el Señor y que se refleja en la acción de ofrendar al Señor los recursos que Él ha puesto en sus manos. Entonces, la séptima característica de la ofrenda es que debe ser con adoración y sumisión. Y por último, la ofrenda debe ser con amor. ¿La debe ser qué? Con amor. Segunda de Corintios 8:7 dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La ofrenda bíblica no se hace al vacío, ni en aislamiento tampoco de otras virtudes cristianas. La dádiva ejemplar, la ofrenda ejemplar de los macedonios salió de la transformación completa que el Espíritu Santo había obrado en sus vidas. Para que todavía sea bíblica,
debe ocurrir en perfecta armonía con todos los otros rasgos positivos de su naturaleza nueva y de esa naturaleza regenerada. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Si tu ofrenda está obrando bien junto con otras virtudes cristianas, entonces estás motivada por la virtud más grande de todos, que es el amor. Primera de Corintios 13:3, Primera de Pedro 1:22 y Primera de Juan 3:17 y 18. Déjame decirte algo, tú puedes dar sin amor, y eso es sencillamente una ofrenda legalista, pero no puedes amar sin dar. El verdadero acto conlleva a la generosidad. La dádiva o la ofrenda es quizá la vía más segura para demostrar el amor genuino por otros. Pablo nos pide una vez más que nos comparemos con el ejemplo de los hermanos de Macedonia para comprobar la calidad de nuestro propio amor. Segunda de Corintios 8:8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, de los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro. La verdadera prueba del amor sincero no son las emociones positivas, ni las palabras, ni las buenas intenciones, sino las acciones concretas y tangibles. Eso es ofrendar con amor, es acción. Un hermano dice: no me digas que me amas, ámame. O sea, no palabras, hechos, acciones. Por último, vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiere decir estos versículos es que la fe se demuestra con obras, y la más grande de ellas es el amor. Entonces nuestra ofrenda debe ser en amor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características que aprendimos hoy? La ofrenda debe ser, en primer lugar, motivada por Dios. Amén. Segundo, debe ser dada aún en circunstancias difíciles. Debe ser una ofrenda con gozo. Debe ser una ofrenda generosa. Debe ser una ofrenda sacrificial y proporcional. Debe ser una ofrenda voluntaria. Debe ser una ofrenda con adoración y sumisión, y debe ser una ofrenda con amor. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor. Aprender esto nos hace libres para hacerlo con gozo, con alegría la próxima vez, todavía con mayor gozo que esta tarde. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie y vamos a orar al Señor.
Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ciertamente que tú quieres que nosotros tengamos un entendimiento correcto de cómo debe ser la ofrenda que te damos a ti, Señor. Y hoy aprendimos estas 7, 8 características que tú esperas mirar en esa mano generosa que se extiende para dar y en ese corazón también que se extiende para dar. Te rogamos que nos ayudes a guardar esto en nuestra mente y corazón y traducirlo en hechos en nuestra vida, traducirlo en acciones, no solamente conocimiento y entendimiento, sino obras, para demostrar, Señor, que en verdad hemos sido transformados y regenerados y que estamos obedientes a tu palabra. Gracias te damos por este gran privilegio que nos das de primeramente poder ser esa ofrenda que nos ofrecemos a ti como los macedonios y también darte a ti todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor. Líbranos de toda actitud mezquina y egoísta que pudiera estorbarnos en el momento de dar. Y ayúdanos a entender que aunque te diéramos toda nuestra vida, Señor, no podemos retribuir ni siquiera una parte de todo lo que tú nos has dado y de todo lo que tú eres para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser libre en nuestra mente y corazón de todo pensamiento que no va con tu palabra y que va contra estos principios y características que tú quieres mirar en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y nos motive, Padre, cada día para ser mejores dadores en el nombre de Cristo Jesús.